Cordial saludo, soy Joan Gómez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy en el curso Proyecto de Grado y el objetivo es dar sustentación a la fase número 5, implementar la solución a la problemática adquisición de bioseñales para el diseño de un brazo robótico. Bueno, entonces, la explicación detallada del funcionamiento es la siguiente. El ser humano se compone de algunos elementos que le permiten efectuar un tipo de acciones como lo son los músculos, ¿cierto? Además, tenemos más de 600 músculos y hay algo muy curioso que los músculos se componen o son antagónicos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras un músculo efectúa un movimiento, el otro efectúa, está en modo reposo. Y viceversa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros realizamos una extensión o flexión de bíceps, al momento de flexionar hay una perturbación eléctrica eh, en la flexión en el bíceps. Y en caso del tríceps, permanece sin ninguna acción, ¿cierto? Y sucede lo mismo en caso contrario. Cuando el tríceps efectúa un movimiento, eh, presenta una perturbación eléctrica y el bíceps permanece en inactividad, ¿cierto? Entonces, nosotros aprovechamos ese tipo de bioseñales para adquirirlos y procesarlos, ¿cierto? Esa va a ser pues la base del proyecto, la adquisición de bioseñales. Los sistemas biomédicos se componen de sistemas que se llaman electrogramas, que se encargan de analizar los distintos tipos de señales. En este caso nos interesa para el desarrollo de la prótesis, es el que se conoce como electrocardiograma. Este hace referencia a los músculos en los que estamos registrando la actividad eléctrica en los músculos EMG, que es la versión reducida de un electromiograma. Esta técnica es un diagnóstico médico y fisiológico que consiste en monitorear y registrar la actividad biométrica del campo de los músculos y que requiere dentro de esto una técnica conocida como EMG. Entonces, básicamente lo que yo planeo implementar con esto es que vamos a utilizar el sensor electromiográfico que va a permitir tomar estas perturbaciones eléctricas para alimentar los controladores para efectuar el movimiento, ¿cierto? Entonces, este sensor electromiográfico para su construcción corresponde a 4 etapas. La primera etapa es una adquisición de las bioseñales por medio de electrodos y utilizamos un transductor que convierte este tipo de energía a otra. Esto se da por medio de unos electrodos, normalmente son 3, que son 2 que toman la actividad eléctrica y uno que está a tierra que trata como de evitar todas esas perturbaciones generadas por, por ruido o por el ambiente, ¿cierto? Vamos a utilizar unos filtros después de tener la señal, lo que va a permitir que la va a filtrar de acuerdo a unos rangos preestablecidos para concentrar una señal en específico y darle como un direccionamiento hacia un movimiento que queremos realizar en específico. Entonces existen varios tipos de filtros como lo son el pasabanda, pasabaja y pasa alta, ¿cierto? También debemos, después de haber filtrado, vamos a utilizar la amplificación de señales y la rectificación de registro. Entonces, en esta amplificación de señal, la idea es tener la señal lo más limpia que se pueda y utilizar un registro para coordinar
qué tipo de señales quiere que aparezca. Y hay un microcontrolador que recibe las señales y se encarga de redireccionarlas. Entonces, a actuadores independientes eh, que los controla el microcontrolador, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a mirar aquí el, el programa. Aquí tengo tres tipos de señales que pueden ser generadas por el, el sensor electromiográfico. Vamos a ver, como podemos observar, aquí hay varios tipos de señales. Una señal sinusoidal, una señal, no recuerdo esta muy bien, y una señal perturbada que sería más o menos como la que vamos a encontrar. Entonces podemos ver que para esto vamos a utilizar los filtros pasabandas y pasabajas como para tratar de limpiar la señal y permitir identificarla de una forma correcta. Entonces, ya de acuerdo a esto, tenemos una etapa de adquisición de bioseñales y la vamos a tomar eh, por un medio de un sensor electromiográfico y unos amplificadores operacionales. Ya después de esto va a estar conectado ese Arduino que va a ser el encargado de recoger las señales electromiográficas y las va a procesar en este código creado. Vamos a utilizar un Arduino 1 y esta es como la comunicación de Arduino con MATLAB, ¿cierto? Entonces, por aquí tengo el funcionamiento, un diagrama de bloques en el que me permite ver el algoritmo principal para el desarrollo de sensor electromiográfico, ¿cierto? Entonces, el sensor electromiográfico me va a dar una lectura de datos. Va a llegar a Arduino. Arduino va a intercambiar una transferencia de datos que va a ser una lectura y escritura. MATLAB, dependiendo de la escritura o de la lectura que le da Arduino, él va a analizar un umbral, va a tomar una decisión y va a permitir eh, que el servomotor se mueva, cierre o abra la prótesis, ¿cierto? Entonces, bueno, ya después de haber entendido esto y tener las señales del sensor electromiográfico, vamos a diseñar este código que está diseñado para recibir las señales del sensor, ¿cierto? Entonces aquí controlamos el servomotor y tenemos varias señales que me va a permitir por medio de un puerto serial recibir y comunicar al MATLAB, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que es la lectura de datos del puerto A01, una conversión de voltajes y aquí va a ser el control del servomotor por medio de MATLAB, ¿cierto? En MATLAB tenemos un código creado también que es para proyecto de desarrollo de la ejecución de las actividades. Él va a tomar unos datos registrados en Arduino y lo que va a hacer es generar una apertura o cierre de cierta prótesis. Entonces, Arduino se le va a tomar una lectura, MATLAB va a generar un análisis por medio de esta interfaz. Él va a recibir los datos, va a generar eh, unas gráficas y va a determinar el número umbral en el que él va a hacer o efectuar el movimiento de cierre o apertura del brazo robótico, ¿cierto? Entonces, él va a tener una lectura constante. El sensor electromiográfico va a recibir
o va a generar un tipo de perturbaciones eléctricas eh, que Arduino va a tomar como lectura. Él simplemente va a transferir los datos a MATLAB. MATLAB va a determinar si sobrepasa el umbral o no lo sobrepasa y ya va a tomar la decisión. Si no lo sobrepasa, permanece en el estado que está. Pero si lo sobrepasa, va a cerrar el brazo robótico. Entonces, en el momento de el inicio, va a generar aquí una gráfica eh, de perturbación en la que va a tomar la lectura real del sensor. En esta va a tomar el sobrepaso de umbral y en esta va a graficar si está en cierre o apertura el, el brazo robótico. Bueno, ya dependiendo de esto, eh, el funcionamiento del código está explicado en el video anterior y planea dar como solución a la implementación de bioseñales para, para el diseño de un brazo robótico. Esto es todo, muchas gracias.